La risa cortó el dojo como un cuchillo, afilada y resonando en las paredes blancas e impolutas. Aún no había tocado la lona, y ya la sala, llena de atletas más jóvenes y bien arreglados, se burlaba. «Oye, corazón», llamó el instructor, con la voz llena de condescendencia. «¿Te equivocaste de camino y fuiste a la clase de yoga?» A Ruth le palpitaba el corazón en el pecho. Estaba al borde de la lona, su shei ligeramente descolorido, su cinturón atado con precisa calma. No respondió. Había aprendido hace mucho tiempo que a veces el silencio habla más que la indignación. Aún así, la burla continuó. «Vamos», intervino otra voz, «te vas a romper una uña». Lo que veían era una mujer de unos 40 años, morena, de voz suave y sin la ropa llamativa que los demás lucían. Lo que no veían eran los callos en sus manos, la resistencia en su columna vertebral o los años de dolor que había convertido en disciplina, y lo que ninguno de ellos sabía era que acababan de burlarse de la mujer equivocada. La academia era un establecimiento elegante en el adinerado distrito de Polanco, Ciudad de México. Espejos, aire acondicionado y una cuota mensual que podía comprar comestibles para toda una familia. Era propiedad del millonario artista marcial Brad el Martillo Clayton, un ex luchador de MMA que todavía se comportaba como si estuviera en el octágono. Para él, el gimnasio no era un lugar para aprender, era un reino, y él era el rey. Ruth se unió porque necesitaba un enfoque. Después de perder su trabajo en el hospital militar y finalizar un doloroso divorcio, estaba buscando algo, cualquier cosa, para asentarse. La terapia no había ayudado, los amigos se habían desvanecido, pero la disciplina, estructura, ese era su idioma. Una vez sirvió en el ejército, 15 años, instructora de combate, dado de baja por motivos médicos tras una lesión en la columna vertebral por un accidente de convoy en Kandahar. Nunca compartió eso en la academia. ¿Por qué iba a hacerlo? Nadie preguntó. A nadie le importaba. Brad la veía como un blanco fácil. De la vieja escuela, la llamaba. Suave como un civil. En realidad estaba amenazado por la forma en que aprendía las técnicas sin esfuerzo, por su fuerza silenciosa. Comenzó a señalarla durante la clase, usándola como ejemplo de lo que no se debe hacer. La empujaba, le barría las piernas, la hacía hacer flexiones hasta que su espalda lesionada gritaba, y ella lo soportaba todo sin inmutarse. Había soportado cosas peores. Empezó a limpiar las lonas al final de la clase, no porque se lo dijeran, sino porque eso era lo que hacía, dejar las cosas mejor de como las encontró. Fue entonces cuando Brad le arrojó una toalla una noche y dijo lo suficientemente alto para que los demás escucharan. «Te perdiste un punto, soldado». La sonrisa burlona en su rostro. Las sonrisas burlonas de los demás. En casa, Ruth no tenía nada más que un apartamento de un dormitorio con un colchón prestado, una caja de recuerdos del ejército y una sola foto de su hijo, su bebé, a quien perdió por cáncer hace 6 años. Sus chapas de identificación colgaban junto a las suyas. Las usaba debajo de su ki, cerca de su corazón. La humillación no terminó en la academia. Los susurros la siguieron hasta la tienda de abarrotes, de estudiantes más jóvenes que habían visto clips virales de ella, siendo ridiculizada durante la clase. Los foros en línea se reían de la aspirante a guerrera que se movía demasiado lento, que no pertenecía. Uno incluso bromeó. Tal vez debería enseñar tejido en lugar de jiu-jitsu, pero lo que no sabían era que Ruth estaba entrenando, pero no en la academia de Brad, 2 veces por semana, en la parte trasera de un centro comunitario en un barrio olvidado. Se reunía con el sargento mayor Ray Owens, un marine retirado que una vez enseñó combate cuerpo a cuerpo en el extranjero. Él conocía su historia. Había servido con su hermano. «No te ven», le dijo, observándola ahogar la frustración una noche. «Pero lo harán. Cuando llegue el momento, lo harán». El momento llegó en el torneo más grande del año de la ciudad. Ruth se había inscrito silenciosamente bajo una cláusula que permitía la certificación alternativa de instructores de alto rango. Owens firmó. Nadie de la academia siquiera se dio cuenta hasta que comenzaron los anuncios. Un competidor,
Se retiró de la división de cinturones negros debido a una lesión. El puesto fue para una alternativa, y esa alternativa era Ruth. Brad estaba furioso. «Es cinta blanca», le gritó a los oficiales. «Esto es una broma». Pero Owens ya estaba allí, tranquilo, impasible. «Se lo ganó», dijo. «Califica». Para Tsuas empeorar las cosas para Brad, estaba programado para enfrentarse a ella en la primera ronda. Cuando Ruth pisó la lona, no hubo fanfarria, solo silencio, su rostro tranquilo, sus movimientos suaves. Hizo una reverencia. Brad sonrió, susurró, listo para ser humillado. Pero fue él quien no lo vio venir. El silbato sonó. Ruth se movió a la izquierda, cebó a la derecha. Luego se agachó y barrió su pierna de base en un movimiento impecable que lo desequilibró. Antes de que pudiera recuperarse, hizo la transición a un estrangulamiento de triángulo apretado. Perfecto. Y Brad se rindió. 11 segundos. La multitud quedó atónita. Los teléfonos habían grabado todo. El hombre que la había menospreciado durante meses acababa de ser sometido por la mujer de la que se había reído. Los susurros se convirtieron en rugidos. La gente aplaudió. Algunos se pusieron de pie. Brad se tambaleó, con el rostro enrojecido y furioso, negándose a dar el apretón de manos habitual. Ruth se mantuvo erguida, hizo una reverencia al árbitro y salió de la lona. Owens estaba esperando con un asentimiento orgulloso. En los días siguientes, el video se difundió en línea. Pero esta vez, Ruth no fue ridiculizada, sino celebrada. Un símbolo de fuerza silenciosa. Los medios de comunicación lo llamaron la justicia de 11 segundos. Los veteranos comentaron con orgullo. Las mujeres la llamaron una inspiración. Incluso algunos de la academia se comunicaron con disculpas. Brad trató de desacreditarla. Afirmó que el movimiento fue suerte. Insistió en que ella no pertenecía. Pero las investigaciones pronto revelaron un patrón. Acoso, misoginia, intimidación. Fue despojado de su licencia de profesor. Los patrocinadores se retiraron, las membresías se desplomaron. Ruth rechazó la oferta de la academia para regresar como instructora. En cambio, abrió su propio espacio, una humilde habitación en el centro comunitario donde ahora enseña a mujeres, especialmente a veteranas, cómo defenderse y reconstruir su confianza. Su programa, Terreno Resistente, creció más rápido de lo que imaginó. Sobrevivientes de abuso, exsoldados, madres solteras, todos vinieron. «Nos entiendes», dijeron. «Enseñas más que técnica, enseñas fortaleza». Cada vez que enseñaba usaba las chapas de identificación de su hijo. Sonaban suavemente mientras se movía por la lona. Un himno silencioso a todo lo que había soportado. Y a todo en lo que se había convertido. Nunca persiguió la venganza. Eligió un propósito, y al hacerlo, le mostró al mundo algo que muchos habían olvidado. Que el poder verdadero no es ruidoso, no alardea, espera, hasta el momento adecuado, para levantarse. La fría mañana de noviembre en la Ciudad de México, Ruth Williams se ajustó su desgastada chaqueta del ejército alrededor de su figura mientras estaba de pie afuera de la reluciente fachada de la Academia de Combate Élite. A través de las ventanas de piso a techo podía verlos, hombres y mujeres jóvenes con gis blancos e impolutos, riendo, estirándose, preparándose para su sesión matutina. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío mientras dudaba, con una mano agarrando la correa de su bolsa de gimnasio con tanta fuerza que sus nudillos se blanqueaban bajo su piel morena. ¿Va a estar ahí parada todo el día o va a entrar? Ruth se giró para encontrar a un hombre blanco mayor con un traje a medida, observándola con leve diversión, las llaves tintineando en su mano. «Está dejando escapar todo el calor», dijo, haciendo un gesto hacia la puerta que mantenía abierta. No había burla en su voz, solo una observación objetiva. Ruth asintió una vez y entró, la ráfaga de aire caliente golpeando su rostro como una fuerza física. El hombre, claramente el dueño, le dio una mirada curiosa antes de desaparecer en una oficina con la señal de gerencia. La zona de recepción
Era toda cromada y de cristal, con trofeos alineados en estantes iluminados y fotos firmadas de luchadores que Ruth reconocía vagamente de torneos televisados. Una joven detrás del mostrador levantó la vista de su teléfono, su expresión cambiando casi imperceptiblemente cuando vio a Ruth. Sorpresa, luego algo cercano a la confusión. «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó, su voz resonando en el vestíbulo, haciendo que varias cabezas se giraran. Ruth se acercó al mostrador lentamente, sus movimientos deliberados, controlados. «Me gustaría afiliarme», dijo, con la voz tranquila pero clara. «Llamé ayer sobre la clase de prueba». La recepcionista, Ámbar, según su placa de identificación, miró la pantalla de su computadora. «¿Williams? ¿Ruth Williams?». Cuando Ruth asintió, las cejas perfectamente formadas de Ámbar se levantaron ligeramente. «¿Está aquí para la clase avanzada? ¿Con Brad Clayton?». «Así es». Ámbar parecía estar esperando más, una explicación tal vez, o una confesión de que había habido algún error. Cuando no llegó nada, empujó un portapapeles hacia Ruth con un formulario adjunto. «Llene esto, exención de responsabilidad, información médica. Necesitará cambiarse antes de la clase». Ruth tomó el portapapeles, encontró un asiento en la sala de espera y comenzó a escribir. Podía sentir las miradas curiosas, desdeñosas, divertidas, pero mantuvo la vista en el formulario. Nombre, dirección, contacto de emergencia. Experiencia previa. Dudó. Luego escribió simplemente ejército. Condiciones médicas. Otra pausa. Luego, ninguna relevante. Firmó su nombre con un trazo rápido y preciso y devolvió el portapapeles a Ámbar, quien apenas levantó la vista de su teléfono cuando lo tomó. «Los vestuarios están por esas puertas. La clase comienza en 10 minutos». El vestuario estaba vacío cuando Ruth entró, por lo que estaba agradecida. Se cambió metódicamente, primero quitándose la ropa de calle, luego poniéndose la camiseta de manga larga negra, seguida de su jersey. El algodón estaba suave por años de uso. El blanco, ahora más marfil, pero estaba limpio y en buen estado. Alrededor de su cintura, ató su cinturón blanco con movimientos practicados, sobre, debajo, alrededor, a través. La rutina era calmante, centrada. Finalmente, se quitó las chapas de identificación que usaba alrededor del cuello, un juego de las suyas, un juego de su hijo, y las guardó cuidadosamente en su bolsa de gimnasio. Cuando salió al piso de entrenamiento principal, la clase ya estaba calentando. Unos 20 estudiantes en varios estados de forma y experiencia se movían a través de rutinas de estiramiento en las amplias lonas azules. Al frente estaba Brad Clayton, el martillo, como se le conocía en los círculos de lucha. Con su cinturón negro atado con precisión alrededor de su cintura, su postura irradiaba confianza, que lindaba con la arrogancia. La notó de inmediato, por supuesto. ¿Cómo? ¿No iba a hacerlo? En un mar de rostros jóvenes, predominantemente blancos, Ruth destacaba. Su piel morena, su edad. Había cumplido 46 el mes pasado. La forma en que se comportaba con la tranquila dignidad que provenía de haber visto demasiado del mundo. Bueno, dijo con la voz fácilmente audible por encima del murmullo de la conversación. Parece que tenemos una recién llegada. La clase se giró al unísono. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de la frase cuando vieron a Ruth de pie al borde de la lona. Podía leer sus pensamientos en sus expresiones. ¿Qué hace ella aquí? ¿No sabe que esta no es una clase para principiantes? Se equivocó de clase, cariño, dijo Brad, con un tono condescendiente debajo de una apariencia de amabilidad. Los principiantes comienzan a las 6. Esta es avanzada. ¿Hace mucho que practica esto? Ruth se encontró con su mirada directamente. Lo suficiente. Una oleada de risitas se extendió por el grupo. La sonrisa de Brad se ensanchó, mostrando unos dientes perfectamente blanqueados. Bien, entonces, todos formen parejas, veamos qué tienen. Mientras la clase se dividía en parejas, Ruth se quedó sola, hasta que Brad hizo un gesto impaciente hacia un joven con un cinturón azul. Jason, muéstrale a nuestra invitada de qué se trata.
Jason se acercó con evidente renuencia, asintiendo secamente a Ruth. «Estamos practicando llaves de brazo desde la guardia», dijo con voz cortada. «¿Sabe qué es eso?» Ruth asintió una vez. «Sí, lo sé». «Genial, yo empezaré en guardia». Tomaron sus posiciones en la lona, Jason boca arriba, Ruth arrodillada, entre sus piernas. Podía sentir a Brad observándolos, sentir los ojos de toda la clase desviándose periódicamente hacia ellos. Jason realizó la técnica con facilidad y práctica, capturando su brazo y balanceando sus caderas hacia arriba para completar la sumisión. Ruth golpeó la lona 2 veces para señalar su rendición. «Otra vez», dijo Jason, soltándola y regresando a su posición. Repitieron la secuencia 3 veces más, y cada vez Ruth golpeaba con el rostro impasible sus movimientos controlados. En la 4ª repetición, la confianza de Jason había crecido. Se movió más rápido, con menos cuidado. Su agarre en su brazo no era del todo seguro. Ruth sintió la imprecisión inmediatamente. Sin parecer cambiar su enfoque, cambió ligeramente su peso, ajustando el ángulo de su brazo capturado por unos pocos centímetros. Cuando Jason se movió para completar la sumisión, su apalancamiento desapareció. Ruth se estabilizó. Luego, en un movimiento suave, invirtió la posición, pasando de posible víctima a la que tenía el control. La llave de brazo que aplicó era perfecta, de manual. Presión aplicada gradualmente, con precisión en lugar de fuerza. Los ojos de Jason se abrieron con sorpresa, luego con dolor. Golpeó frenéticamente. El movimiento había sido tan sutil, tan eficiente, que pocos en la clase se habían dado cuenta de lo que pasó. Pero Brad sí lo había notado. Sus ojos se entrecerraron mientras se acercaba. «Esa fue una buena escapada», dijo, con un dejo de sospecha en la voz. «¿Dónde aprendió eso?» Ruth soltó a Jason y se puso de pie con un solo movimiento fluido. «Experiencia», dijo simplemente. La expresión de Brad se endureció. «Todos roten de pareja», anunció a la clase. «Excepto usted», señaló a Ruth. «Usted viene conmigo». La clase se quedó en silencio. Trabajar directamente con el instructor solía estar reservado para los estudiantes de mayor rango, aquellos con cinturones marrones o negros. Que una recién llegada con aparentemente cinturón blanco fuera elegida era algo sin precedentes. Ruth dio un paso adelante sin dudarlo. Podía sentir el peso de 20 pares de ojos en su espalda mientras se enfrentaba a Brad en el centro de la lona. «Veamos qué es lo que realmente tiene», dijo en voz baja, solo para sus oídos. «Posición. De guardia. Usted debajo». Ruth se recostó en la lona, permitiendo que Brad se posicionara entre sus piernas. Estableció su guardia con los pies enganchados detrás de su espalda, las manos aferradas a su gi. La posición era íntima por necesidad. Cuerpos pegados, alientos mezclados, pero no había nada íntimo en la energía que fluía entre ellos. Esto era un desafío, puro y simple. Brad comenzó con un pase de guardia estándar, aplicando presión para romper su control de las piernas. Ruth contraatacó, manteniendo la posición con sutiles movimientos de sus caderas y ajustes de su agarre. Durante casi 1 minuto, permanecieron encerrados en esta partida de ajedrez de presión y contrapresión, sin obtener ventaja. La expresión de Brad cambió de confiada a perpleja, luego a algo más duro. Sin previo aviso, aumentó la intensidad, empujando su antebrazo sobre la garganta de Ruth en un movimiento que era técnicamente legal, pero innecesariamente agresivo para una sesión de entrenamiento. Ruth sintió la presión en su tráquea, vio la oscura satisfacción en los ojos de Brad, quien esperaba que ella entrara en pánico. En cambio, se mantuvo calmada, usando el impulso de su agresión para interrumpir su equilibrio. Con una combinación de sincronización y apalancamiento que hablaba de años de entrenamiento, ejecutó un barrido perfecto, invirtiendo sus posiciones. El movimiento fue tan inesperado, tan suavemente ejecutado, que Brad se encontró de espaldas antes de darse cuenta de lo que había sucedido. La clase jadeó colectivamente. Por un momento Brad se quedó allí, con una genuina conmoción evidente en su rostro. Luego sus facciones se endurecieron. Apartó las manos de Ruth
y se puso de pie abruptamente. «Movimiento de suerte», dijo, con la voz tensa de ira controlada. «Clase, formen parejas de nuevo. Pasaremos a las defensas contra estrangulaciones». Cuando la clase se reformó en parejas, Ruth se encontró deliberadamente aislada. Nadie se le acercó, nadie le dirigió la mirada. Se quedó sola al borde de la lona, observando cómo Brad demostraba la técnica, sus movimientos innecesariamente enérgicos, su mirada ocasionalmente dirigiéndose hacia ella con hostilidad indisimulada. Finalmente, cuando la clase comenzó a practicar, una joven con cinturón morado se acercó a Ruth vacilante. «Soy Sofía», dijo en voz baja. «¿Quieres formar pareja?» Ruth asintió agradecida. «Gracias». Trabajaron juntas durante el resto de la clase, demostrando Sofía ser una compañera capaz. Cuando terminó la hora, Brad despidió a la clase sin reconocer a Ruth. Mientras los estudiantes comenzaban a dirigirse hacia los vestuarios, gritó: «¡Sofía, una palabra!». Ruth observó cómo Brad hablaba en voz baja pero intensamente con Sofía, cuya expresión se volvía cada vez más incómoda. Cuando regresó para recoger su botella de agua, Ruth no necesitó preguntar qué se había dicho. «Lo siento», murmuró. «Sofía, dice que no debería entrenar contigo porque podrías lastimarme». Ruth asintió una vez, entendiendo perfectamente. «Está bien». Mientras la habitación se vaciaba, Ruth comenzó a enderezar metódicamente las lonas, ajustando las esquinas que se habían desplazado durante el entrenamiento. Era un hábito de sus días militares, no dejar ningún espacio desordenado, ningún detalle desatendido. Estaba tan concentrada en su tarea que no se dio cuenta del regreso de Brad hasta que su sombra se proyectó sobre ella. «¿Qué diablos estás haciendo aquí?», exigió con la voz baja pero hostil. Ruth se enderezó lentamente, encontrando su mirada. «Aprendiendo, enseñando, lo mismo que tú». Brad se rió, un sonido corto y sin humor. «No, no lo mismo que yo. Yo construí este lugar. Estas personas pagan buen dinero para aprender de los mejores. No necesitan que una mujer cualquiera venga a interrumpir mi clase». «¿Eso fue lo que hice? ¿Interrumpir? No juegues conmigo», dijo Brad acercándose. «No sé cuál es tu juego, pero este no es tu lugar. Hay un centro comunitario en la colonia Guerrero que podría ser más apropiado para alguien como tú». La implicación era clara, el prejuicio apenas velado. Ruth sintió que un calor familiar subía por su pecho, no vergüenza, sino una ira latente que había aprendido a contener hace años. «Pagué por un mes», dijo en voz baja. «Volveré mañana». La mandíbula de Brad se tensó. «Se le reembolsará su dinero. Nos reservamos el derecho de rechazar el servicio». «¿Por qué motivo?» «Cuestiones de seguridad», dijo suavemente. «No puedo permitir que practicantes inexpertos pongan en peligro a mis estudiantes». Ruth se permitió una pequeña sonrisa. «Creo que los dos sabemos que no soy inexperta». «Lo que sé», dijo Brad inclinándose, «es que no perteneces aquí. Esta es una instalación de entrenamiento de élite, no una caridad para mujeres de mediana edad que intentan encontrarse a sí mismas». Ruth mantuvo su mirada durante un largo momento. Luego asintió una vez. Sin decir una palabra más, se giró y caminó hacia los vestuarios, con la espalda recta, los pasos medidos. Podía sentir los ojos de Brad sobre ella, sentir el triunfo que creía haber logrado. No la vio deslizar la pequeña tarjeta de presentación del bolsillo de su G, la que Sofía le había metido en la mano durante su entrenamiento, con un número de teléfono y un mensaje simple: «Llámame, hay más». Brad Clayton podría haber ganado esta ronda, pero Ruth Williams había sobrevivido mucho peor que la mezquina tiranía de un hombre cuyo único poder provenía de las 4 paredes de su dojo. Había sobrevivido a la guerra, había sobrevivido a la pérdida, había sobrevivido a un dolor tan profundo que casi la había destruido. Esto era solo el comienzo. El departamento de Ruth estaba en el 3er piso de un edificio de ladrillo en la colonia Doctores, un barrio históricamente popular en la Ciudad de México.
El ascensor había estado temporalmente fuera de servicio durante los 8 meses que había vivido allí, por lo que subió las escaleras metódicamente, con su bolsa de gimnasio colgada sobre un hombro, su mente aún procesando los acontecimientos de la mañana. El departamento era pequeño, pero meticulosamente organizado, un hábito heredado de la vida militar. La sala de estar funcionaba también como dormitorio, con un sofá-cama que Ruth rara vez se molestaba en convertir durante el día. Una pequeña cocina ocupaba una esquina, sus mostradores desnudos, excepto por una cafetera y una sola taza. Las paredes estaban casi vacías, salvo por una bandera mexicana en una caja de sombra, la que había cubierto el ataúd de su hijo, y una sola fotografía de un joven con uniforme, su sonrisa amplia y genuina, sus ojos reflejando los de Ruth. Dejó su bolsa de gimnasio junto a la puerta y se dirigió a la ventana, corriendo la cortina para mirar la ciudad. La Ciudad de México se extendía ante ella, los rascacielos del centro visibles en la distancia, la superficie helada del lago de Chapultepec atrapando la luz del sol invernal. Tan diferente de las montañas de Afganistán, sin embargo, a veces, en la calidad del silencio después de una fuerte nevada, se encontraba transportada de vuelta. El zumbido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Sofía de Élite. ¿Todavía quieres entrenar? 7 p.m. esta noche. Dirección a continuación. Ruth miró el mensaje durante un largo momento. Luego escribió una simple respuesta. Sí. Pasó la tarde como solía hacer cuando no estaba trabajando sus turnos como guardia de seguridad nocturna en el Marriott del centro, alternando entre ejercicios de estiramiento para su espalda lesionada y buscando un empleo más permanente. El mercado laboral era difícil para los veteranos, aún más difícil para las mujeres morenas de 40 y tantos años, con habilidades especializadas que no siempre se traducían a la vida civil. Medicina de combate, operaciones tácticas, liderazgo de equipo. Estas no eran cualificaciones que los empleadores de la Ciudad de México buscaran fácilmente. A las 6:30, Ruth se cambió a su GI nuevamente y tomó el autobús hacia la dirección que Sofía había enviado. La llevó a una zona industrial justo al oeste del centro de la ciudad, donde almacenes y pequeñas plantas de fabricación se alzaban como centinelas en la creciente oscuridad. Verificó 2 veces la dirección. Un almacén convertido con ventanas iluminadas desde adentro, sin ningún letrero afuera para indicar lo que podría haber más allá de sus puertas metálicas. Dudó solo un momento antes de presionar el timbre. Una cámara sobre la puerta se ajustó, enfocando su rostro. «Sí», una voz crepitó a través del altavoz. «Vengo a ver a Sofía sobre el entrenamiento». Una pausa. Luego el sonido de una cerradura electrónica que se desengranaba. Tercer piso. El ascensor del interior era de tamaño industrial, claramente diseñado para el transporte de mercancías en lugar de personas. Gruñó mientras transportaba a Ruth hacia arriba, la rejilla metálica debajo de sus pies revelando destellos del hueco que había debajo. Cuando las puertas se abrieron en el tercer piso, Ruth se encontró en un espacio que le quitó el aliento. Todo el piso se había convertido en una instalación de entrenamiento, no elegante y comercial como Élite, sino funcional y auténtica. Las lonas cubrían la mayor parte del piso de concreto, su superficie azul desgastada en algunos lugares pero limpia. Equipos de levantamiento de pesas bordeaban una pared, muñecos de agarre otra. El extremo opuesto presentaba un pequeño ring de boxeo, donde 2 mujeres estaban entrenando, sus movimientos rápidos y precisos. Sofía se acercó, vestida con un simple jean negro con su cinturón morado. «Viniste», dijo, con alivio evidente, en su voz. «No estaba segura de que lo hicieras después de esta mañana». «Dije que lo haría», respondió Ruth simplemente. Mirando a su alrededor añadió, «¿Qué es este lugar?» «Lo llamamos el subterráneo», dijo Sofía, guiando a Ruth más adentro del espacio. Empezó solo con unas pocas de nosotras que queríamos. Entrenar sin... dudó buscando las palabras correctas. ¿Sin hombres como Brad Clayton?, sugirió Ruth. Sofía asintió. Exactamente.
No me malinterpretes, hay grandes instructores masculinos por ahí, pero lugares como élite, ya no sé. Trata del arte, se trata de la marca, la imagen, y si no encajas en esa imagen, encuentras otro lugar, terminó Ruth. Encontramos otro lugar, confirmó Sofía. O más bien, Ray lo encontró por nosotras. ¿Ray? Lo conocerás pronto. Es el dueño de este lugar, o lo arrienda técnicamente. Es la razón por la que podemos entrenar aquí. Sofía hizo un gesto hacia un grupo reunido en el centro de la lona principal. Vamos, la clase está a punto de comenzar. Al acercarse, Ruth notó la diversidad del grupo. Mujeres y hombres de varias edades y etnias, algunos en gis, otros con ropa de entrenamiento sencilla. Sus cinturones iban del blanco al negro, sin una jerarquía aparente en su forma de interactuar. Estaban charlando, riendo, ayudándose a estirar. En el centro se encontraba un hombre que llamaba la atención sin exigirla. Alto, moreno, con cabello gris corto y la actitud de alguien acostumbrado a la autoridad. Llevaba un shi descolorido, con un cinturón negro tan desgastado que los bordes se estaban deshilachando. Cuando vio a Ruth, sus cejas se levantaron ligeramente en reconocimiento. Bueno, vaya qué sorpresa, dijo, con el sutil acento sureño. Ruth Williams. Ruth lo miró fijamente, momentáneamente confundida, luego la reconoció. Sargento Mayor Owens. Solo Ray ahora, dijo extendiendo su mano. Mucho tiempo, sargento primero. ¿Ustedes dos se conocen?, preguntó Sofía, mirando entre ellos. Ray asintió. Servimos juntos, Kandahar 2009. Tu hermano estaba en mi unidad, añadió, dirigiéndose a Ruth. James era un buen hombre. Ruth sintió la familiar opresión en su pecho al mencionar a su hermano, pero asintió. Lo era. Escuché sobre tu hijo, dijo Ray en voz baja. David, ¿verdad? Lo siento. Ruth asintió de nuevo, las palabras temporalmente fallándole. Ray pareció entender, pasando suavemente a dirigirse al grupo. Bien, todos, círculo. Tenemos una cara nueva esta noche, aunque apenas es nueva en esto. Hizo un gesto hacia Ruth. Esta es la sargento primero Ruth Williams, retirada del ejército, y una de las mejores instructoras de combate que he visto. Se une a nosotros esta noche, así que vamos a darle la bienvenida. El grupo respondió con asentimientos y sonrisas, algunos ofreciendo saludos silenciosos. No hubo la evaluación que había experimentado en élite, ni el escepticismo apenas disimulado. Estas personas, se dio cuenta Ruth, entendían lo que significaba ser subestimado. La clase comenzó con un calentamiento, luego pasó a la técnica. Ray enseñó con una claridad y precisión que hablaba de décadas de experiencia, demostrando los movimientos lentamente, asegurándose de que todos entendieran antes de aumentar la velocidad y la intensidad. Ruth se encontró emparejada con una joven latina llamada Carmen, que se movía con la gracia fluida de alguien que había entrenado en múltiples disciplinas. «Tienes una base fuerte», comentó Carmen mientras practicaban un barrido. «¿Militar?» Ruth asintió. «Ejército, 15 años». «Lo supuse. Mi papá era de los marines. Se mueve como tú, económico, eficiente». Trabajaron las técnicas, encontrando Ruth un ritmo con Carmen que hizo que su práctica fuera productiva para ambas. A su alrededor, otros pares hacían lo mismo, con profesionales más experimentados que ocasionalmente se detenían para ayudar a aquellos con menos habilidad. El ambiente era colaborativo en lugar de competitivo, enfocado en la mejora en lugar del dominio. Después de 2 horas, Ray dio por terminado el entrenamiento formal. Algunos estudiantes comenzaron a irse, mientras que otros se quedaron para continuar practicando técnicas específicas o para entrenar. Ruth se encontró gravitando hacia un rincón tranquilo, donde podía observar, aún asimilando la dinámica, de esta inesperada comunidad. Ray se acercó, ofreciéndole una botella de agua. Entonces, ¿qué te llevó a élite de todos los lugares? No es exactamente tu escena, pensé. Ruth tomó un sorbo antes de responder. Necesitaba algo estructurado, algo familiar. Ray asintió entendiendo. ¿Y cómo te fue? Más o menos como podrías esperar.
Déjame adivinar. ¿A Clayton no le gustó que cuestionaran su autoridad? Ruth arqueó una ceja. ¿Lo conoces? Lo conozco, corrigió Ray. El hombre tiene reputación. Ex profesional, llegó a las eliminatorias de la UFC antes de retirarse. Construyó un negocio basado en la imagen y las conexiones más que en la habilidad. Hizo una pausa estudiándola. ¿Estás pensando en volver? Dejó claro que no era bienvenida. Ray se rió. Un sonido genuino y cálido. Apuesto a que lo hizo, especialmente después de que lo humillaste. Ruth frunció el ceño. Lo contó Sofía. No fue necesario. He conocido a tipos como Brad Clayton durante toda mi carrera. Pueden oler la habilidad real y eso los aterroriza. Ray se sentó en un banco cercano, indicando a Ruth que se uniera a él. ¿Y cuál es tu plan ahora? No tengo ninguno, admitió Ruth. Encontrar otro gimnasio, tal vez. Ray guardó silencio por un momento, reflexionando. ¿O podrías entrenar aquí? Ruth miró a su alrededor, al espacio, crudo, auténtico, lleno, de gente que entrenaba por amor al arte, en lugar de al estatus o la imagen. Tampoco sé si pertenezco aquí. Todos pertenecen aquí, dijo Ray simplemente. Ese es el punto. Pero tú... Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Podrías hacer más que entrenar, podrías enseñar. Ruth negó con la cabeza. No he enseñado desde... Se interrumpió. Imágenes del centro de entrenamiento del ejército en Kentucky, destellando en su mente, seguidas de la habitación del hospital donde había pasado meses recuperándose de sus heridas. Desde el accidente, terminó Ray por... Ella. Lo sé. James me contó sobre ello antes de que partiera en su última misión. Dijo que eras la mejor instructora del programa. Se inclinó hacia adelante con los codos sobre las rodillas. Mira, no te pido que te comprometas a nada. Solo regresa. Entrena. Cuando estés lista, si estás lista, tal vez ayudes con algunos de los estudiantes más nuevos. Ruth guardó silencio, considerando. La oferta era tentadora. No solo el entrenamiento, sino la sensación de propósito que venía con la enseñanza, con contribuir a algo más grande que ella misma. Hacía mucho que no sentía eso. Lo pensaré, dijo finalmente. Ray asintió, satisfecho. Eso es todo lo que pido. Se puso de pie extendiendo su mano de nuevo. Mientras tanto, eres bienvenida aquí en cualquier momento, día o noche. Ruth tomó su mano, sintiendo la fuerza callosa en su agarre, similar a la suya, ganada a través de años de entrenamiento y aplicación en el mundo real. Gracias. Mientras recogía sus cosas para irse, Sofía se acercó de nuevo. Entonces vas a volver, ¿verdad? Ruth miró a la joven, reconociendo en ella el mismo hambre de conocimiento, de habilidad, que ella misma había poseído una vez. Sí, dijo, regresaré. Afuera la noche de la Ciudad de México era fría y clara, las estrellas visibles entre los rascacielos a pesar de las luces de la ciudad. Ruth respiró hondo, sintiendo que el aire helado llenaba sus pulmones. Por primera vez en meses, quizás años, sintió algo agitarse dentro de ella. No exactamente esperanza, no exactamente propósito, sino algo adyacente a ambos. Una posibilidad. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Ámbar de Élite. Brad quiere verte mañana. 9 a.m. Dice que es importante. Ruth miró el mensaje, su paz momentánea evaporándose. ¿Qué podría querer Brad? ¿Una disculpa? ¿Una oportunidad para humillarla aún más? No importaba. No tenía nada que demostrarle a él ni a nadie de Élite. Estaba a punto de borrar el mensaje cuando llegó otro mensaje. Es por las chapas. De identificación de tu hijo. Las dejaste en el vestuario. El corazón de Ruth se heló. Revisó rápidamente su bolsa de gimnasio, abriendo el bolsillo lateral donde siempre guardaba las chapas. Vacío. En la prisa por irse después de su enfrentamiento con Brad, debió haberlas olvidado. Esas chapas eran todo lo que le quedaba de David. Los militares se las habían enviado después de que muriera, junto con sus pertenencias personales. Algunos libros, algo de ropa, cartas que había escrito pero nunca enviado.
Las chapas de identificación nunca salieron de su posesión. Las usaba durante el día. Las colocaba junto a su cama por la noche. Con deliberada calma, escribió su respuesta. Estaré allí. La Academia de Combate Élite se veía diferente. A la luz de la mañana, más estéril, menos intimidante. Ruth llegó precisamente a las 9, vestida con jeans y su chaqueta del ejército en lugar de su jersey. La recepcionista, Ámbar, levantó la vista con sorpresa cuando entró, claramente, sin esperar que regresara después de los eventos de ayer. «Vengo a ver a Brad», dijo Ruth con la voz firme. «Tiene algo mío». Ámbar asintió cogiendo el teléfono para anunciar su llegada. Después de un breve intercambio, dirigió a Ruth hacia la oficina de Brad en la parte trasera del edificio. «Te está esperando». La oficina era exactamente lo que Ruth esperaba: trofeos y diplomas alineados en las paredes, un escritorio elegido más por su imponente tamaño que por su funcionalidad, y detrás de él, Brad Clayton, reclinado en su silla con una despreocupación calculada. «Ruth», dijo con tono neutral, «gracias por venir». Ruth permaneció de pie con la postura militarmente erguida. «Vengo por las chapas de identificación de mi hijo». Brad asintió, abriendo un cajón de su escritorio. «Las encontré en el vestuario, después de que te fuiste». Sostuvo las chapas de metal con la cadena colgando entre sus dedos. «Deben ser importantes para ti». «Lo son». Ruth extendió la mano, esperando. Brad no las entregó inmediatamente. En cambio, examinó las chapas, leyendo la información estampada en el metal. «Williams David Shaw, católico, ¿verdad? Igual que tú». Ruth permaneció en silencio, con la mano aún extendida. «Sabes, hice algunas comprobaciones después de que te fuiste ayer», continuó Brad, aún sosteniendo las chapas fuera de su alcance. «Los registros del ejército son públicos, después de todo. Sargento primero Ruth Williams, 15 años de servicio. Baja con honores debido a las lesiones sufridas en combate». Dejó las chapas sobre su escritorio, lo suficientemente lejos como para que Ruth tuviera que dar un paso adelante para recuperarlas. Bastante impresionante, en realidad. ¿Por qué no mencionaste nada de esto ayer? «No preguntaste», dijo Ruth simplemente. Brad se rió, un sonido corto y sin humor. «No, supongo que no». Se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados. «Esto es lo que pasa, Ruth. Tomé una decisión ayer basada en lo que vi. Ese es mi trabajo como instructor. Evaluar los niveles de habilidad, mantener los estándares de seguridad. ¿Y ahora?» Ruth permaneció donde estaba, negándose a jugar su juego, acercándose al escritorio. «Ahora te estoy ofreciendo un puesto», dijo Brad, con su tono cambiando a algo parecido al respeto, o al menos su aproximación pública. «Mi academia podría usar a alguien con tu experiencia real en combate, disciplina militar. Sería bueno para nuestra imagen tener un personal docente diverso». Ruth levantó una ceja. «Mi experiencia no fue valiosa ayer». «No, conocía tu experiencia ayer», respondió Brad. «Ahora sí, y soy lo suficientemente inteligente como para reconocer un activo cuando veo uno». «Un activo», repitió Ruth, con la palabra dejando un sabor amargo. «Mira», dijo Brad, extendiendo las manos en un gesto de aparente apertura. «Te estoy ofreciendo una oportunidad aquí, un trabajo legítimo haciendo lo que obviamente amas, con buena paga y beneficios. La mayoría de la gente aprovecharía esa oportunidad. La mayoría de la gente no ha sido tratada de la forma en que me trataron ayer». Brad tuvo la decencia de parecer momentáneamente incómodo. «Eso fue un malentendido. Riesgo profesional, estamos entrenados para evaluar a la gente rápidamente. A veces nos equivocamos». «¿Nosotros?» «Los luchadores», aclaró Brad. «Mira, no te pido que olvides lo que pasó. Te pido que seas práctica. Esta es una propuesta de negocios, simple y llanamente». Ruth lo consideró durante un largo momento. Pudo ver el cálculo detrás de sus ojos, la forma en que su aparente contrición era simplemente una herramienta para lograr sus fines. No, lamentaba su comportamiento, lamentaba haberla subestimado, y ahora estaba tratando de controlar lo que percibía como una amenaza potencial. «¿Por qué el repentino interés en contratarme?», preguntó,
aunque sospechaba que ya conocía la respuesta. Brad se encogió de hombros. Como dije, tu historial es impresionante. Además, la demografía de nuestros miembros está cambiando. Más mujeres, más diversidad. Sería bueno tener instructores que reflejen eso. Así que yo sería tu ficha. La expresión de Brad se endureció ante la franqueza de Ruth. Prefiero pensar en ello como un negocio inteligente. Mira, te estoy ofreciendo una oportunidad aquí. Tómala o déjala. Ruth finalmente dio un paso adelante, extendiendo la mano para tomar las chapas de identificación sobre el escritorio. Cuando sus dedos se cerraron alrededor del metal frío, la mano de Brad cubrió la suya, no para detenerla, sino para establecer una clara dinámica de poder. Piénsalo, dijo, con la voz más baja ahora. Élite va a lugares. ¿Podría ser parte de eso? Ruth se encontró con su mirada fijamente. Luego deliberadamente retiró su mano de debajo de la suya, las chapas de identificación ahora sujetas de forma segura en su agarre. Agradezco la oferta, dijo con un tono neutral, pero tendré que rechazarla. Algo brilló en los ojos de Brad, ira tal vez o simple frustración por ser rechazado. Se recostó en su silla, su postura casual contrariada por la tensión en sus hombros. Tu elección. La puerta siempre está abierta si cambias de opinión. Ruth deslizó las chapas de identificación alrededor de su cuello, sintiendo su peso, familiar contra su piel. Adiós, Brad. Se giró y salió sin esperar su respuesta, con pasos medidos, la espalda recta. Podía sentir sus ojos sobre ella mientras se iba. Casi podía escuchar las ruedas girando en su mente mientras calculaba su próximo movimiento. Los hombres como Brad Clayton no aceptaban fácilmente el rechazo, especialmente de aquellos que consideraban inferiores a ellos. Afuera, el sol invernal luchaba por abrirse paso entre las pesadas nubes. Ruth respiró hondo el aire frío, aferrándose a las chapas de identificación a través de su chaqueta. La voz de David pareció resonar en su mente. Mantente firme. Mamá, siempre me enseñaste eso. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de texto de Ray. Clase esta noche a las 7. ¿Vienes? Ruth sonrió débilmente y tecleó su respuesta. Allí estaré. El subterráneo se convirtió en el santuario de Ruth en las semanas siguientes. Entrenaba allí 4 noches a la semana, pasando gradualmente de estudiante a instructora ocasional, como Ray había sugerido. Comenzó con demostraciones sencillas, mostrando a un estudiante nuevo la posición correcta de la cadera para un barrido, ajustando el ángulo del codo de alguien durante una llave de brazo. Al poco tiempo, Ray le pedía que dirigiera los calentamientos, luego que enseñara técnicas específicas. «Eres natural», le dijo una noche después de clase, mientras compartían un termo de café. «Siempre lo fuiste, según James». Ruth se permitió una pequeña sonrisa. «Se siente bien», admitió. «Volver a ser útil». Ray asintió entendiendo sin necesitar más explicaciones. «Sabes, tenemos un grupo de veteranos que entrenan aquí. Diferentes ramas, diferentes épocas, las mismas luchas. Podría ser bueno. Que te conectes». «No soy muy amiga de los grupos de apoyo», dijo Ruth, con la familiar barrera levantándose dentro de ella. «¿Quién dijo nada de apoyo?», contraatacó Ray. «Estoy hablando de comunidad. Gente que lo entiende sin que tengas que explicarlo». Antes de que Ruth pudiera responder, Sofía se acercó con el rostro iluminado por la emoción. «Oye, ¿te enteraste del torneo?», Ray gimió. «Otra vez no». «¿Qué torneo?», preguntó Ruth. «El Abierto de la Ciudad de México», explicó Sofía. «Es el evento de jiu-jitsu más grande del centro del país. Élite lo organiza cada año. Competidores de todo el país. El subterráneo nunca ha participado oficialmente, pero este año...» Miró a Ray, que estaba negando con la cabeza. «Este año cree que deberíamos participar», terminó por ella. «Creo que es una pérdida de tiempo y dinero». «Es visibilidad», argumentó Sofía. «Reconocimiento, una oportunidad para demostrar a lo que podemos hacer». Ray suspiró, un sonido de paciente sufrimiento. «Es política, es lo que es. Esos torneos se tratan de quién conoce a quién, no de quién es el mejor».
Así que cambiamos eso, insistió Sofía. Se dirigió a Ruth. ¿Qué piensas? Ya has competido antes, ¿verdad? Hace años, reconoció Ruth. Torneos del ejército, en su mayoría, nada civil. Pero podrías, insistía Sofía. Tienes las habilidades. Ruth consideró la idea. La competencia nunca había sido su principal motivación para entrenar. Siempre se había centrado más en la aplicación práctica, en la utilidad en el mundo real de las técnicas. Pero entendía el deseo de Sofía de reconocimiento, de validación, de la comunidad en general. ¿Cuándo es?, preguntó finalmente. Dentro de 3 meses, respondió Sofía rápidamente, claramente sintiendo una posible aliada. A finales de febrero, mucho tiempo para prepararse. Ray estaba mirando a Ruth con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Realmente estás considerando esto? Ruth se encogió de hombros. Podría ser interesante. Podría ser un desastre. Contraatacó Ray. ¿Sabes quién dirige ese torneo, verdad? Tu amigo Brad Clayton, el mismo hombre que te mostró la puerta en élite. Más razón para participar, argumentó Sofía. Demuéstrale a él y a todos los demás cómo se ve la verdadera habilidad. Ray negó con la cabeza de nuevo, pero no discutió más. Tu decisión, le dijo a Ruth. Solo recuerda por qué estás entrenando. Si es para la validación de gente como Clayton, estás perdiendo el punto. La conversación cambió a otros temas, pero la idea del torneo persistió en la mente de Ruth. No porque necesitara validación, hacía mucho que había aprendido que la aprobación externa era una base pobre para la autoestima, sino porque había algo convincente en la idea de completar el círculo, de regresar a élite en sus propios términos. Más tarde esa noche, en su departamento, Ruth se encontró investigando el Abierto de la Ciudad de México. De hecho, era uno de los torneos de jiu-jitsu más grandes de la región, con categorías para todos los niveles de cinturones y grupos de edad. La cuota de inscripción era sustancial, $150 por una sola división, pero no prohibitiva. La Academia de Combate Élite aparecía prominentemente como anfitrión y patrocinador principal, con el rostro de Brad Clayton sonriendo desde los materiales promocionales. Su teléfono vibró con una alerta de noticias. Combatiente de élite de la Ciudad de México enfrenta acusaciones de mala conducta. El pulgar de Ruth se mantuvo sobre la notificación por un momento antes de tocarla, abriendo el artículo. La historia era vaga en los detalles, mencionando solo que múltiples estudiantes habían presentado acusaciones de comportamiento poco profesional contra un instructor no identificado de la Academia de Combate Élite. La Academia había emitido un comunicado negando cualquier delito y prometiendo investigar a fondo. Ruth no se sorprendió. Había visto antes el tipo de Brad, hombres que usaban sus posiciones de autoridad para menospreciar, controlar y a veces abusar de aquellos bajo su tutela. El ejército tenía su parte de tales líderes, aunque la estructura allí, al menos, proporcionaba algún recurso para los que eran objeto de tales tratos. Llegó otro mensaje de texto, este de Sofía. ¿Viste las noticias? Por eso necesitamos estar en el torneo. La gente necesita ver que hay una alternativa. Ruth no respondió de inmediato. En cambio, se encontró mirando fijamente la foto de Minones, su hijo, en la pared. David con su uniforme, su sonrisa brillante y segura. Él había sido quien sugirió que probara el jiu-jitsu después de su lesión, convencido de que ayudaría con su rehabilitación. Es como el ajedrez con tu cuerpo. Mamá, le había dicho, serías genial en eso. Tenía razón, por supuesto. La disciplina le había dado un enfoque durante su baja médica, una forma de reconstruir la fuerza y la confianza cuando ambas estaban en su punto más bajo. Había seguido entrenando después de su muerte, encontrando en la disciplina física un respiro temporal del dolor. ¿Qué pensaría David sobre el torneo, sobre competir? La respuesta llegó a ella de inmediato, en su voz, clara como si estuviera de pie a su lado. Ve y muéstrales cómo se ve un verdadero guerrero, mamá. Ruth tomó su teléfono y envió un mensaje de texto a Sofía. Estoy dentro. La mañana siguiente trajo una nueva determinación a la rutina de Ruth. Se despertó a las 5, antes de lo habitual,
y comenzó un régimen de estiramientos centrado en mantener la movilidad en su espalda lesionada. La vieja herida, 3 vértebras dañadas cuando su vehículo de convoy volcó durante una emboscada, rara vez le causaba dolor agudo en estos días, pero la rigidez permanecía, particularmente en los fríos inviernos de la Ciudad de México. Después de estirarse, se vistió para correr a lo largo del malecón. La temperatura estaba muy por debajo del punto de congelación. El camino cubierto de parches de hielo y nieve, pero el desafío físico era precisamente lo que necesitaba. Mientras corría, con el aliento formando nubes en el aire helado, Ruth catalogó mentalmente las técnicas que necesitaría refinar para el torneo. Su fuerza siempre había estado en las transiciones defensivas, convirtiendo el ataque de un oponente en una oportunidad para la contraofensiva. Pero la competencia era diferente del combate, o incluso del entrenamiento estándar. Requiere un enfoque más agresivo, una disposición a iniciar en lugar de simplemente responder. Cuando llegó a el subterráneo esa noche, encontró a Ray esperándola, con una expresión de resignación en su rostro. Sofía me dijo que decidiste participar en el torneo. Ruth asintió, dejando su bolsa de gimnasio. Sí, lo hice. ¿Te importaría decirme por qué? Y no digas que es porque crees que necesitamos la visibilidad. Nunca te ha importado ese tipo de cosas. Ruth consideró la pregunta mientras comenzaba su rutina de calentamiento, moviéndose a través de patrones familiares. Quizás necesito demostrarme algo a mí misma, dijo finalmente. Ray observó sus movimientos con ojo crítico. ¿Y qué es eso? Que todavía puedo entrar en la arena, que no he perdido esa parte de mí. Ray guardó silencio durante un largo momento. Luego asintió lentamente. De acuerdo, si vas a hacer esto, lo vas a hacer bien. A partir de mañana ajustaremos tu horario de entrenamiento. La preparación para la competencia es diferente de la práctica regular. Lo sé. Y necesitarás un entrenador, continuó. Ray, alguien en tu esquina en el torneo. ¿Te ofreces? Una sombra de una sonrisa cruzó el rostro de Ray. ¿Quién más te va a impedir que mates a Clayton cuando intente hacer algo? Porque lo hará, ya lo sabes. A un hombre así no le gusta perder, especialmente no en su propio territorio. Ruth sintió que una sonrisa correspondiente tiraba de sus labios. ¿Puedo manejar a Brad Clayton? Oh, sé que puedes, dijo Ray. La pregunta es si él puede manejarte a ti. Los siguientes 3 meses pasaron en un torbellino de entrenamiento intensificado. Ruth mantuvo su trabajo de seguridad por la noche, dormía durante las mañanas y pasaba sus tardes y noches en el subterráneo. Ray demostró ser un entrenador tan exigente como lo había sido un sargento mayor, empujando a Ruth a refinar sus técnicas, a desarrollar estrategias para diferentes oponentes, a abordar las debilidades en su juego. Otros en el subterráneo también se involucraron. Carmen, la joven latina con la que Ruth había entrenado por primera vez, demostró ser destacada en la preparación para la competencia, habiendo ganado varios torneos ella misma. Trabajó con Ruth en ejercicios de velocidad, en mantener la resistencia cardiovascular durante los combates prolongados. Sofía se centró en los aspectos técnicos, estudiando videos de competidores anteriores del Abierto de la Ciudad de México para identificar estrategias y contraataques comunes. Enero dio paso a febrero, sin que el agarre del invierno en la Ciudad de México mostrara signos de aflojamiento. El cuerpo de Ruth protestó por las mayores exigencias, las viejas lesiones haciéndose notar, nuevos moretones superponiéndose a los apenas curados, pero ella siguió adelante, encontrando una satisfacción en la disciplina que había estado ausente de su vida durante demasiado tiempo. Una tarde a principios de febrero, mientras Ruth practicaba una transición particularmente desafiante con Carmen, Ray se acercó con una expresión inusual en su rostro, a medio camino entre la preocupación y la ira reprimida. ¿Tienes un minuto?, preguntó señalando su pequeña oficina en la esquina del almacén. Ruth asintió, excusándose con Carmen y siguiendo a Ray al espacio reducido que servía como el centro administrativo del subterráneo. Dentro, Ray cerró la puerta y le entregó su tableta. «Pensé que deberías ver esto».
En la pantalla estaba el sitio web oficial del Abierto de la Ciudad de México. Ruth escaneó la página, sin ver de inmediato lo que había provocado la preocupación de Ray. Luego lo notó, un cambio en los requisitos de inscripción, resaltado en rojo. Todos los competidores deben estar afiliados activamente a una academia de Jiu-Jitsu, reconocida en el momento de la competencia. Los practicantes independientes o aquellos que representen instalaciones de entrenamiento no certificadas pueden ser descalificados a discreción del comité del torneo. Ruth miró a Ray. ¿Cuándo se añadió esto? Hoy, dijo Ray, con la voz tensa. Momento oportuno, ¿no crees? La inscripción cierra mañana. Ruth devolvió la tableta, entendiendo la implicación de inmediato. El subterráneo no está certificado. Nunca necesitó estarlo, confirmó Ray. No somos una academia comercial, somos un grupo de entrenamiento privado. Pasó una mano por su cabello corto, la frustración evidente en el gesto. Esto es obra de Clayton. Debe haber escuchado que planeabas competir. Ruth no estaba sorprendida. Había esperado alguna forma de resistencia, aunque no esta táctica particular. ¿Y ahora qué? Ray suspiró. Pocas opciones. Podrías registrarte bajo élite, afirmar que todavía eres estudiante allí. Podrían no cuestionarlo, especialmente si pagas sus cuotas mensuales. Ruth negó con la cabeza inmediatamente. No, va a pasar. No lo pensé, dijo Ray con un atisbo de aprobación en su tono. Segunda opción, nos certificamos. Es posible, pero no en 24 horas. Implica inspecciones, papeleo, tarifas. ¿Y la tercera opción? La expresión de Ray cambió a algo menos frustrado, más calculador. Encontramos una laguna. Antes de que pudiera elaborar, llamaron a la puerta de la oficina. Sofía entró sin esperar una respuesta, con el rostro sonrojado por la emoción. ¿Viste la nueva regla?, exigió. Es una mierda total. Están tratando de dejarnos fuera. Estábamos hablando de eso, dijo Ray con calma. Sofía miró entre ellos. Luego se centró en Ruth. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No podemos permitir que se salgan con la suya. Ruth guardó silencio, considerando. Se había enfrentado a obstáculos burocráticos antes, tanto en el ejército como en la vida civil. Siempre había una forma de sortear, rodear o evadir esas barreras si estabas dispuesto a buscarla. Déjame ver el formulario de inscripción completo, dijo finalmente. Ray lo mostró en su tableta y se lo devolvió. Ruth leyó el documento detenidamente, buscando cualquier posible flexibilidad en la redacción. Su atención se centró en una sección titulada Excepciones de afiliación a la academia. ¿Qué hay de esto?, preguntó, señalando la subsección. Ray se inclinó para leer lo que indicaba. Los practicantes con circunstancias especiales pueden solicitar una exención al requisito de afiliación a la academia. Las razones válidas incluyen, entre otras, despliegue militar, afecciones médicas que impiden la asistencia regular a la academia o estado de maestro reconocido, cinturón negro de 5º grado o superior. El despliegue militar ya no te aplica, señaló Ray. No, estuvo de acuerdo Ruth, pero esto sí, señaló otra línea. Los veteranos con discapacidades relacionadas con el servicio pueden calificar para la exención en virtud de la cláusula de afecciones médicas. Las cejas de Ray se alzaron ligeramente. ¿Usarías eso? Ruth se encontró con su mirada fijamente. Me lo gané. No había juicio en la expresión de Ray, solo una consideración reflexiva. Podría funcionar, pero necesitarías documentación. La tengo, dijo Ruth. Calificación de discapacidad del VEA, notas del médico sobre mi espalda. Todo está en mi expediente médico. Sofía miró entre ellos, poniéndose al día con la conversación. ¿Entonces entrarías como qué? ¿Independiente? Ruth negó con la cabeza. No, entraría como representante del subterráneo. No pueden impedirme que diga dónde entreno, incluso si no lo reconocen oficialmente. Ray consideró esto, luego asintió lentamente. Vale la pena intentarlo. Lo peor que pueden hacer es denegar la solicitud. Exactamente, dijo Ruth, ya componiendo mentalmente su solicitud. La emoción de Sofía había cambiado a algo más serio, más decidido.
Si te dejan entrar, tienes que ganar. No solo por ti, por todos nosotros. Ruth sintió el peso de la expectativa posarse sobre sus hombros, no desagradable, pero sí sustancial. Esto ya no se trataba solo de la validación personal o de completar el círculo. Se había convertido en algo más grande, una declaración no solo sobre sus propias capacidades, sino sobre lo que representaba el subterráneo. Un paso a la vez, dijo, devolviendo la tableta a Ray. Primero, vamos a que me inscriban. Ruth pasó esa noche preparando su solicitud de exención. Reunió su documentación del VA, escribió una explicación detallada de sus circunstancias y delineó por qué se le debería permitir competir a pesar del estatus no certificado del subterráneo. El proceso era familiar, no muy diferente de los innumerables formularios y justificaciones que había presentado durante su carrera militar. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. A la tarde siguiente, Ruth recibió un correo electrónico del comité del torneo, exención concedida en virtud del estatus médico veterano, inscripción confirmada para la división máster femenina 40+, categoría cinturón azul, pago procesado, confirmación Chi 2 y 458. Reenvió el correo electrónico a Ray, añadiendo solo, estoy dentro. Su respuesta fue igualmente breve. El entrenamiento comienza esta noche, 6 p.m. en punto. Con su inscripción asegurada, la preparación de Ruth se intensificó. Ray ajustó su plan de entrenamiento para centrarse específicamente en los tipos de oponentes a los que probablemente se enfrentaría en su división, principalmente mujeres de unos 40 años, con una experiencia sustancial, pero tal vez menos acondicionamiento físico que las competidoras más jóvenes. Trabajaron en la conservación de la energía, en maximizar los puntos fuertes naturales de Ruth, su calma bajo presión, su pensamiento táctico, su excepcional base y equilibrio. A medida que se acercaba la fecha del torneo, Ruth se encontró cada vez más centrada, enfocada de una manera que no lo había estado desde sus días en el ejército. Ahora había claridad en su propósito, un objetivo definido que organizaba sus pensamientos y acciones, incluso sus pesadillas, una característica habitual de su sueño desde la muerte de David, parecían menos frecuentes, menos intensas. Una semana antes de la competencia, Ray llamó a Ruth a su oficina de nuevo. Esta vez su expresión era ilegible. «Tengo información sobre el torneo», dijo sin preámbulos. «Pensé que deberías saberlo». Ruth tomó asiento, esperando. «Clayton se inscribió en la división máster de cinturón negro masculino», continuó Ray. «No es de extrañar, siempre compite, pero también es uno de los árbitros de las divisiones femeninas». Ruth absorbió esta información sin reacción visible. «¿Incluida la mía?» «Posiblemente. Aún no han publicado las asignaciones específicas». Ray se inclinó hacia adelante, con los antebrazos sobre su escritorio. «Esto cambia las cosas, Ruth. Si Clayton está arbitrando tus combates, buscará cualquier excusa para penalizarte. Violaciones técnicas, agarres ilegales, cualquier cosa que pueda usar». «Así que seré perfecta», dijo Ruth simplemente. Ray resopló. «Nadie es perfecto en la lona. Ni siquiera tú». Negó con la cabeza. «He visto esto antes. Torneos donde se amaña el juego. No se trata solo de habilidad, se trata de política, de quién conoce a quién. ¿Qué estás diciendo? ¿Que debería retirarme?» «No», dijo Ray con firmeza. «Estoy diciendo que ajustemos nuestra estrategia. Si Clayton está involucrado, no podemos ser simplemente buenas. Tenemos que ser intocables». El día del torneo amaneció frío y despejado. Ruth se despertó temprano, pasando por su rutina de estiramientos con metódica precisión, su mente ya centrada en los desafíos que se avecinaban. Empacó cuidadosamente su bolsa de competencia y cinturón, protector bucal, cinta para los tintus, dedos, un pequeño botiquín de primeros auxilios, barras energéticas y botellas de agua. Cuando estaba a punto de irse, su mirada se posó en la fotografía de David. Por impulso, la tomó de la pared y la deslizó en su bolsa. No por suerte, Ruth no creía en la suerte.
sino como un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. Por ella misma sí, pero también por David, que siempre había creído en su fuerza incluso cuando ella dudaba. La Academia de Combate Élite se transformó para el torneo. La pista de entrenamiento principal se había ampliado con lonas adicionales, creando 5 áreas de competencia, cada una rodeada de sillas plegables para los espectadores. Las mesas de inscripción bordeaban la entrada, atendidas por voluntarios con camisetas de la marca Élite. Ya, el espacio se estaba llenando de competidores, entrenadores y seguidores. La energía era eléctrica de anticipación y nerviosismo. Ruth entró sola. Ray y los demás del subterráneo llegarían más tarde para sus combates. Lo prefería así, queriendo tiempo para aclimatarse al ambiente, para observar y evaluar antes de participar. Llevaba su chaqueta del ejército sobre los pantalones del G y una camiseta negra lisa. Con su bolsa de gimnasio colgada sobre un hombro, su cinturón blanco visible como una declaración deliberada. Que pensaran lo que quisieran. Se inscribió en la mesa designada, el voluntario verificando su nombre contra la lista con una breve mirada de confusión cuando enumeró el subterráneo como su academia. Pero la exención se había procesado correctamente. Ruth recibió su insignia de competidora y la asignación de división sin problemas. Mientras se dirigía al área de calentamiento, Ruth escudriñó a la multitud, instintivamente buscando posibles amenazas o aliados. Vio a varios instructores de élite dirigiendo el tráfico. Sus cinturones negros los marcaban como figuras de autoridad. Los competidores estaban agrupados por división, algunos ya calentando, otros charlando nerviosamente con compañeros de equipo o entrenadores. Entonces lo vio, Brad Clayton, ocupando un lugar cerca de la lona central, rodeado de admiradores y estudiantes. Llevaba su cinturón negro sobre un GI con la marca Élite. Su postura irradiaba confianza y autoridad. Como si sintiera su mirada, levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Ruth al otro lado de la habitación. Por un momento, ninguno se movió. Luego, Brad se excusó de su grupo y se acercó, con su sonrisa profesionalmente agradable, pero con los ojos calculadores. «Ruth», dijo cuando la alcanzó, «me sorprende verte aquí. No pensé que la competencia de torneos fuera lo tuyo». «Hay mucho que no sabes de mí», respondió Ruth con calma. La sonrisa de Brad no vaciló. «Al parecer, sí. Veo que estás inscrita como independiente». Miró su insignia de competidora. «El subterráneo», corrigió Ruth. «Cierto, el pequeño proyecto de Ray Owens». El tono de Brad hizo que la palabra «proyecto» sonara como un eufemismo para algo menor. «Bueno, buena suerte hoy. La división Master tiene competidores difíciles». «Estoy segura de que sí». Brad pareció estar esperando más, tal vez nerviosismo o deferencia, pero Ruth no ofreció ninguno. Después de un momento incómodo, asintió. «Una vez». «Que gane el mejor luchador», dijo. Luego se giró y se alejó. Ruth lo vio irse, notando la ligera tensión en sus hombros, la casualidad demasiado cuidadosa de su andar. Brad Clayton estaba preocupado, no por ella específicamente, tal vez, sino por lo que ella representaba, una cantidad desconocida, una posible alteración del orden establecido. Bien, pensó, que se preocupe. La división Máster femenina Cinturón Azul estaba programada para la sesión de la tarde. Ruth pasó la mañana observando otros combates, estudiando los patrones de los árbitros, las formas en que los competidores ganaban o perdían puntos. Ray llegó una hora antes de su primer combate, con Carmen y Sofía, junto con varios otros del subterráneo que habían venido a apoyarla. «¿Cómo te sientes?», preguntó Ray, con la voz lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera oír. «Lista», dijo Ruth simplemente. Ray asintió, satisfecho. «A Clayton le han asignado la lona 3. Tu división está en la lona 2. Un árbitro diferente, creo que Williams. No lo conozco personalmente». «Son buenas noticias». «Tal vez», concedió Ray. «Aún así hay que tener cuidado. Estos árbitros se conocen. Hablan». Ruth entendió la implicación,
Incluso sin que Brad supervisara directamente sus combates, su influencia aún podría sentirse a través de sus colegas. Tu primera oponente es Sarah Jennings, continuó Ray consultando su teléfono. Entrena en Gracie Barra en el centro. Buena jugadora de guardia, le gusta trabajar desde la posición inferior. Deberás tener cuidado de no quedar atrapada en Minmanesintus, su media guardia. Ruth asintió, archivando mentalmente la información. Había estudiado videos de varias oponentes potenciales, incluida Jennings, pero las observaciones directas de Ray fueron valiosas adiciones. Cuando llamaron a su división al corralito, el área de espera adyacente a las lonas de competencia, Ruth sintió que una calma familiar descendía. Era la misma sensación que había experimentado antes de las misiones en Afganistán. Una curiosa mezcla de hiperconciencia y desapego. Sus sentidos se agudizaron, las distracciones externas se desvanecieron y su enfoque se redujo a la tarea inmediata. Llamaron su nombre junto con el de Jennings. Se acercaron a la lona, se inclinaron ante el árbitro y entre sí, y luego tomaron sus posiciones. Jennings era más baja que Ruth, pero de complexión sólida, sus movimientos seguros mientras establecía su postura de combate. El árbitro, un hombre blanco de mediana edad con barba recortada y cinturón negro, dio la señal para comenzar. Jennings se movió de inmediato, intentando asegurar un agarre en el cuello de Ruth. Ruth contrarrestó con facilidad practicada, controlando la distancia, probando las reacciones de Jennings. Se rodearon, se involucraron brevemente, se desengancharon. Ruth sintió el ritmo del combate estableciéndose. Jennings agresiva pero técnica, claramente experimentada en la competencia. Cuando Jennings intentó un derribo a una sola pierna, Ruth se extendió perfectamente, utilizando el impulso de su oponente para pasar a una posición dominante. A partir de ahí, avanzó metódicamente su control, pasando del control lateral al montado mientras Jennings luchaba por recuperar su guardia. El combate terminó con Ruth asegurando una sumisión americana, simple, eficiente y ejecutada con tanta precisión técnica que Jennings no tuvo más remedio que rendirse antes de que su hombro se viera comprometido. Tiempo total: 3 minutos y 22 segundos. Cuando se levantaron y se inclinaron de nuevo, Jennings le dio a Ruth una mirada de sorprendido respeto. «Buena técnica», dijo en voz baja. «Buena suerte en la próxima ronda». Ruth le agradeció con un asentimiento y regresó con Ray y los demás al borde del área de espectadores. No hubo celebración, ni choques de manos ni felicitaciones, solo un breve análisis de lo que había funcionado, lo que se podía mejorar y qué esperar de su próxima oponente. La semifinal siguió un patrón similar. La oponente de Ruth, una mujer musculosa llamada Lisa Chen, que representaba a un gimnasio de los suburbios, estaba más orientada a la defensa que Jennings. El combate duró los 5 minutos completos, con Ruth ganando por puntos, 7-2, a través de un control de posición superior y una casi sumisión que le valió una ventaja. Entre combates, mientras Ruth se rehidrataba y se estiraba para mantenerse suelta, se dio cuenta de una conmoción cerca de la mesa del director del torneo. Brad Clayton estaba allí, involucrado en lo que parecía ser una acalorada discusión con el director y otro oficial. Sus voces eran demasiado bajas para oír, pero su lenguaje corporal sugería desacuerdo. Ray también lo notó. «Mantente concentrada», aconsejó, colocándose para bloquear la vista de Ruth a la confrontación. «Cualquier juego que esté jugando no cambia lo que tienes que hacer». Ruth asintió, volviendo su atención a su preparación. La final sería su desafío más difícil hasta ahora. Su oponente, María Díaz, había ganado sus 2 combates anteriores por sumisión en menos de 2 minutos. Cinturón marrón que recientemente había bajado a azul después de tomarse un tiempo libre por una lesión, Díaz era la clara favorita a pesar del impresionante desempeño de Ruth hasta el momento. Mientras Ruth esperaba que llamaran al combate final, Sofía se acercó con una expresión inusualmente seria. «Han cambiado al árbitro de tu combate», dijo sin preámbulos. «Es Clayton ahora». Ruth absorbió esta información sin reacción visible, aunque internamente
reconoció las implicaciones estratégicas de inmediato. ¿Por qué el cambio? La razón oficial es que Williams tuvo que irse por una emergencia familiar, respondió. Sofía, claramente escéptica. Momento oportuno. Ray se unió a ellos con el rostro sombrío. Intenté impugnarlo, pero el director me detuvo. Dijo que Clayton es el árbitro más experimentado disponible. No importa, dijo Ruth con la voz firme. Las reglas son las reglas, independientemente de quién las haga cumplir. Ray estudió su rostro, luego asintió lentamente. Solo recuerda lo que discutimos. Técnica limpia. Acciones decisivas. No dejar nada a la interpretación. No lo haré, prometió Ruth. Cuando llamaron su nombre, Ruth se acercó a la lona con el mismo enfoque sereno que había mantenido durante todo el torneo. Díaz ya estaba esperando, rebotando ligeramente sobre las puntas de sus pies, con los ojos oscuros intensos de fuego competitivo. Brad estaba entre ellas, su cinturón negro y el brazalete de árbitro marcando su autoridad. Si sentía algún conflicto de intereses al supervisar este combate en particular, su rostro no mostraba ningún signo de ello. «Combate limpio, damas», instruyó cuando se enfrentaron. «Quiero ver buena técnica y deportividad, ¿entendido?» Ambas mujeres asintieron. «¡Combate!». Brad señaló el inicio del combate. Díaz se movió de inmediato, agresivamente, buscando establecer el dominio desde el primer enfrentamiento. Era rápida, más rápida que las oponentes anteriores de 1900. Ruth, y técnicamente precisa. Durante el primer minuto, Ruth se encontró principalmente a la defensiva, controlando cuidadosamente la distancia, evitando que Díaz asegurara agarres o posiciones ventajosas. Por el rabillo del ojo, Ruth era consciente del movimiento constante de Brad alrededor del perímetro de la lona, con su atención fija en cada una de sus acciones. Ignoró su presencia, concentrándose por completo en la tarea en cuestión. Gradualmente, Ruth comenzó a imponer su propio plan de juego. Donde Díaz era explosiva y dinámica, Ruth era metódica y eficiente. Usó cambios sutiles de peso y desvío para alterar el ritmo de Díaz, esperando el momento adecuado para contraatacar. Ese momento llegó 2 minutos después del combate. Díaz intentó un agarre profundo al cuello, extendiéndose momentáneamente demasiado. Ruth capitalizó al instante, ejecutando un lanzamiento Osoto-Gari perfecto que envió a Díaz a la lona. Ruth la siguió, estableciendo el control lateral antes de que Díaz pudiera recuperarse. Brad se acercó, observando atentamente cómo Ruth mantenía la posición, cerrando sistemáticamente los intentos de Díaz de recuperar la guardia o crear espacio. Cuando Ruth hizo la transición a la montada, asegurando 4 puntos según las reglas del torneo, fue consciente del escrutinio de Brad, de su búsqueda de cualquier violación técnica que pudiera justificar la intervención. No le dio ninguna. Con 1 minuto restante, Díaz hizo un intento desesperado por hacer puente y rodar, tratando de quitar a Ruth de la posición dominante. Ruth anticipó el movimiento, cambió su peso y capturó el brazo de Díaz en la transición. La llave de brazo estaba ahí. Una oportunidad de libro de texto. Ruth estableció la posición, extendió el brazo con presión controlada y sintió a Díaz golpear 2 veces contra su muslo. Estaba claro, sin ambigüedad. Soltó la llave inmediatamente y comenzó a levantarse, esperando que Brad señalara el final del combate. No lo hizo. En cambio, se quedó mirando mientras Díaz se ponía de pie, con la confusión evidente en ambos rostros. «Continúen», dijo Brad, haciendo un gesto para que reanudaran. Ruth sintió un repentino aumento de indignación, pero lo suprimió al instante. Este no era el momento de la emoción. Se volvió a enfrentar a Díaz, que parecía igualmente perpleja, pero se adaptó rápidamente a la continuación inesperada. Durante los 45 segundos restantes, Ruth mantuvo el control, evitando que Díaz montara cualquier ofensiva significativa mientras conservaba su propia energía. Cuando sonó el cronómetro, indicando el final del período de 5 minutos, las 2 mujeres se separaron y se quedaron una frente a la otra, ambas respirando con dificultad, pero controladas. Brad las examinó a ambas, luego levantó la mano de Díaz.
ganadora por decisión. El anuncio envió una onda de sorpresa a través de los espectadores. Incluso Díaz pareció sobresaltada, mirando entre Ruth y Brad con confusión. Desde la banda, la voz de Ray se elevó por encima de los murmullos. «Desafío, desafiamos». La decisión. Brad se volvió hacia él con una expresión cuidadosamente neutral. ¿Por qué motivo? «El golpe», dijo Ray, acercándose al borde de la lona. Todos lo vieron. Sumisión clara. Brad negó con la cabeza. No se reconoció ninguna sumisión. La competidora estaba ajustando la posición, no golpeando. Ruth permaneció donde estaba, su rostro no revelando nada de la ira que sentía. Esto no se trataba de ganar o perder, se trataba de integridad, del respeto fundamental por la verdad que formaba la base de cualquier arte marcial. «Pregúntale a ella», dijo Ruth en voz baja, haciendo un gesto hacia Díaz. Todos los ojos se volvieron hacia Díaz, que parecía incómoda bajo el repentino escrutinio. Después de un momento de vacilación, se dirigió a Brad directamente. «Sí golpeé», admitió. «2 veces. La llave de brazo estaba puesta». Un silencio sepulcral cayó sobre el área inmediata. La mandíbula de Brad se tensó visiblemente cuando se vio acorralado por la honestidad de Díaz. El director del torneo se había acercado durante el intercambio y ahora subió a la lona. Si la competidora confirma la sumisión, el resultado debe ser modificado, dijo con su tono dejando claro que esto no era una sugerencia. La expresión de Brad era ilegible cuando bajó la mano de Díaz y levantó la de Ruth en su lugar. «Ganadora por sumisión», anunció, las palabras saliendo a través de dientes apretados. La reacción de la multitud fue mixta, algunos aplausos, algunos murmullos confusos. Ruth aceptó la victoria con la misma dignidad tranquila que había mostrado durante todo el torneo, inclinándose ante Díaz y luego ante los oficiales antes de salir de la lona. Ray la encontró en el borde. Su expresión era una combinación de orgullo e ira cuidadosamente contenida. «Eso fue descarado», dijo, en voz baja, incluso para Clayton. Ruth asintió una vez, reconociendo la verdad sin dar voz a su propia indignación. «Está hecho», dijo simplemente. La ceremonia de la medalla fue breve y poco espectacular. Ruth recibió su medalla de oro del director del torneo en lugar de Brad, quien se había ausentado de los procedimientos de manera conspicua. Se paró en el pequeño podio con Díaz, plata, y Chen, bronce, aceptando el reconocimiento con un asentimiento compuesto en lugar de las amplias sonrisas de sus compañeros medallistas. Cuando los competidores y espectadores comenzaron a dispersarse, Ruth se encontró con varias mujeres de otras academias, cada una ofreciendo felicitaciones y, lo que es más importante, respeto. La noticia de lo sucedido en la final, tanto de la manipulación intentada por Brad como de la honestidad de Díaz, se había extendido rápidamente. Ruth aceptó sus reconocimientos con tranquila gracia, sin disminuir su logro ni exagerar su importancia. Dentro, sin embargo, sintió un pequeño pero significativo cambio, una reconexión con una parte de sí misma que temía haber perdido. No solo el espíritu competitivo o la capacidad física, sino el centro moral que siempre la había guiado, en el combate y en la vida. Mientras recogía sus cosas para irse, una voz familiar llamó su nombre. Ruth se giró para encontrar a Brad acercándose, con su sonrisa pública firmemente en su lugar, a pesar de la tensión evidente en sus hombros. «Felicidades», dijo, extendiendo su mano. «Impresionante actuación hoy». Ruth lo miró por un momento, luego aceptó el apretón de manos brevemente. «Gracias. Espero que no haya resentimientos por esa decisión en la final», continuó Brad, con un tono que sugería que estaba siendo magnánimo en lugar de disculparse. «Calor del momento. Es fácil perderse cosas desde mi ángulo». Ruth no dijo nada. Su silencio fue más elocuente que cualquier refutación. La sonrisa de Brad vaciló ligeramente. «Escucha, mi oferta sigue en pie. Élite podría usar a alguien con tus habilidades. Hoy lo probaste. Piénsalo. Instalaciones adecuadas, ambiente profesional, oportunidades reales». Antes de que Ruth pudiera responder, Ray apareció a su lado, con Carmen y Sofía a su lado.
Creo que las oportunidades de Ruth están muy bien, dijo Ray, con vino en centa, la voz informal pero con su significado claro. La expresión de Brad se endureció momentáneamente antes de recuperar su personalidad pública. Por supuesto. Bueno, la oferta está abierta. Asintió a Ruth una vez más. Luego se giró y se alejó, su postura rígida de frustración reprimida. Al salir de la Academia de Combate Élite, Ruth sintió una peculiar ligereza, no el bajón de adrenalina que a menudo seguía a la competencia, sino algo más profundo. La sensación de haber completado el círculo, de haber enfrentado no solo desafíos externos, sino también internos. La cena corre por mi cuenta, anunció Ray cuando llegaron al estacionamiento. Todos ustedes, vamos a celebrar. Los demás respondieron con entusiasmo, pero Ruth se encontró vacilando. En realidad, dijo, necesito hacer una parada primero. Los alcanzaré. Ray le dio una mirada interrogante, pero asintió. No te demores. Mucho. No voy a esperar para siempre para pedir. Ruth sonrió, una expresión pequeña pero genuina. No lo haré, lo prometo. 30 minutos después, Ruth estaba en la tranquila solemnidad del Panteón Jardín, con el viento invernal azotando a su alrededor las lápidas. La tumba de David era sencilla, un marcador militar con su nombre, rango, fechas de nacimiento y muerte, y las palabras hijo amado, soldado honrado, guardián eterno. Ruth había elegido la inscripción ella misma, queriendo capturar no solo lo que David había sido, sino lo que siempre sería para ella. Se arrodilló junto al marcador, quitando la nieve acumulada y colocando su mano sobre la fría piedra. Alrededor de su cuello colgaban 2 juegos de chapas de identificación y, ahora, una medalla de oro. Lo hicimos, dijo en voz baja, tal como dijiste que haríamos. El viento fue su única respuesta, pero Ruth sintió una sensación de conexión no obstante. David siempre había creído en su fuerza, la había heredado, la había construido, se la había reflejado cuando más lo necesitaba. Hoy había honrado esa creencia, no solo a través de la victoria, sino a través de la integridad con la que había enfrentado cada desafío, en la lona y fuera de ella. Ruth permaneció allí durante varios minutos, comunicándose en silencio con la memoria de su hijo. Cuando finalmente se levantó, su determinación se había cristalizado en algo claro e inquebrantable. El torneo había sido más que una competencia, había sido un punto de inflexión, una recuperación de propósitos. Se reunió con Ray y los demás en un pequeño restaurante cerca de El Subterráneo, uniéndose a la celebración con un placer silencioso. Brindaron por su victoria, analizaron los momentos clave de sus combates y planificaron futuras competiciones. Ruth participó, pero una parte de su mente ya se estaba moviendo hacia adelante, visualizando algo más allá de los torneos y las medallas. Más tarde esa noche, sola en su apartamento, Ruth se sentó en su pequeño escritorio y abrió su computadora portátil. Comenzó a escribir un plan de negocios, esquemas de currículo, proyecciones presupuestarias. Las ideas habían estado formándose durante semanas, quizás meses, pero ahora fluían con renovada claridad y propósito. Por la mañana, tenía el marco para terreno resistente, un programa de entrenamiento diseñado específicamente para veteranos, particularmente aquellos con desafíos físicos y psicológicos relacionados con el combate. No solo jiu-jitsu, sino un enfoque integral para reconstruir la fuerza, la confianza y la comunidad. Necesitaría el apoyo de Ray, espacio en el subterráneo, quizás subvenciones o asociaciones del BA para la financiación. Pero la visión central era clara: crear un camino para otros como ella, aquellos que habían servido, sufrido y buscado recuperar su poder. 3 semanas después del torneo, Ruth estaba frente a un pequeño grupo reunido en el subterráneo. 10 veteranos, 7 hombres, 3 mujeres, de diversas edades y orígenes, todos mirándola con expresiones que iban desde el escepticismo hasta la cautelosa esperanza. «Bienvenidos a Terreno Resistente», comenzó con la voz firme y segura. «Mi nombre es Ruth Williams. Serví 15 años en el ejército, incluyendo 3 misiones en Afganistán.
Fui dada de baja por motivos médicos después de un accidente de convoy que dañó mi columna vertebral. Hizo una pausa, encontrándose brevemente con la mirada de cada persona. Esa es mi historia, pero hoy estamos aquí para comenzar a escribir un nuevo capítulo de la tuya. Mientras los guiaba a través de la primera sesión, movimientos básicos, técnicas de respiración, ejercicios sencillos para parejas diseñados para generar confianza gradualmente, Ruth sintió una sensación de rectitud, de alineación con su propósito más profundo. No se trataba de medallas ni reconocimiento. No se trataba de demostrarle algo a Brad Clayton ni a nadie más. Se trataba de la transformación, la de ellos y la suya propia. La noticia se difundió rápidamente dentro de la comunidad de veteranos. Para el segundo mes, Terreno Resistente tenía 20 participantes regulares. Para el tercero, 30. Ray proporcionó espacio adicional en el subterráneo y varios otros del grupo de entrenamiento regular se ofrecieron como instructores, asistentes. La tranquila autoridad de Ruth y su profunda comprensión, tanto del combate como de la recuperación, resonaron con sus estudiantes. Reconocieron en ella a alguien que había caminado por el camino que ellos estaban recorriendo, que había enfrentado el dolor físico, el trauma psicológico y la desorientadora transición a la vida civil. Más importante aún, vieron a alguien que había encontrado un camino a seguir sin negar ni enterrar el pasado. Una tarde después de clase, mientras Ruth demostraba una modificación de técnica para un marine con una pierna protésica, se dio cuenta de que alguien la observaba desde la entrada. Miró hacia arriba y encontró a Sofía de pie con una mujer que Ruth no reconocía, alta, morena, de unos 30 años, vestida con ropa de negocios que destacaba en el ambiente informal del subterráneo. Cuando la clase terminó, Sofía se acercó con su compañera. Ruth, esta es Alexis Washington. Es reportera del periódico El Universal. Está haciendo un reportaje sobre programas centrados en veteranos en la Ciudad de México. Y se enteró de Terreno Resistente. Ruth se limpió las manos con una toalla antes de extender una a Alexis. Mucho gusto. Igualmente, respondió Alexis con un apretón de manos firme. Lo que estás haciendo aquí es extraordinario. ¿Te importaría si te hago algunas preguntas? Ruth vaciló. Siempre había sido reservada, prefiriendo trabajar sin publicidad ni atención, pero también reconoció que la visibilidad podría ayudar a que Terreno Resistente llegara a más veteranos que lo necesitaban. Déjame limpiar primero, dijo. Luego podemos hablar. La entrevista duró más de una hora, Alexis haciendo preguntas reflexivas sobre el servicio militar de Ruth, su transición a la vida civil, los desafíos que había enfrentado y, en última instancia, la creación de Terreno Resistente. Ruth respondió con la moderación que la caracterizaba, evitando las preguntas personales cuando era posible, centrándose en cambio en la misión y el impacto del programa. Una última pregunta, dijo Alexis mientras revisaba sus notas. Entiendo que ganaste el Abierto de la Ciudad de México en febrero. Hubo cierta controversia con el árbitro, Brad Clayton, propietario de la Academia de Combate Élite. ¿Puedes contarme sobre eso? Ruth se puso un poco rígida. Eso no es relevante para Terreno Resistente. Podría serlo, insistió Alexis suavemente. Por lo que he oído, fue un claro ejemplo de parcialidad en un deporte que se enorgullece de la justicia y el respeto. Eso parece estar conectado con lo que estás construyendo aquí, un espacio alternativo con valores diferentes. Ruth guardó silencio por un momento, considerando. El torneo fue importante para mí personalmente, finalmente reconoció. Representó un regreso a algo de lo que me había alejado. Pero lo que pasó allí, con Clayton, eso no es de lo que deberían tratarse las artes marciales, no es lo que enseño aquí. ¿Y qué es lo que enseñas?, preguntó Alexis. Ruth hizo un gesto hacia el espacio que la rodeaba, las lonas desgastadas, el equipo simple, el diverso grupo de veteranos que aún permanecían, hablando, conectándose entre sí. Que la verdadera fuerza no consiste en dominar a los demás, consiste en superar tus propias limitaciones.
en levantarte cada vez que te caes, en utilizar lo que has aprendido a través del sufrimiento para ayudar a otros a encontrar su camino. Alexis asintió, tomando una nota final. Ese es un mensaje poderoso, especialmente viniendo de alguien que lo ha vivido. El artículo apareció el domingo siguiente en la sección de estilo de vida de El Universal, del campo de batalla a la lona, cómo una veterana está reconstruyendo vidas a través de las artes marciales. Fue reflexivo, detallado y mucho más personal de lo que Ruth había anticipado, trazando conexiones entre su servicio militar, la muerte de su hijo y su creación de Terreno Resistente. La pieza incluía entrevistas con varios participantes del programa, cada uno describiendo cómo la enseñanza de Ruth había impactado su viaje de recuperación. Y sí, mencionaba el torneo aunque sin sensacionalizar el conflicto con Brad. En cambio, posicionaba ese momento como un catalizador, el punto en el que Ruth había reconocido plenamente su vocación de crear algo diferente, algo que honrara el verdadero espíritu de las artes marciales. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Entraron llamadas y correos electrónicos, de veteranos que buscaban unirse al programa, de posibles donantes que ofrecían apoyo financiero, de otras academias de artes marciales interesadas en implementar iniciativas similares. Ray ayudó a gestionar la repentina afluencia de atención, actuando como amortiguador para Ruth, mientras ayudaba a capitalizar las oportunidades presentadas. Entre los mensajes había uno que destacaba, un correo electrónico de María Díaz, la oponente de Ruth en la final del torneo. Acabo de leer el artículo de El Universal. Lo que estás construyendo es increíble. He estado pensando mucho en nuestro combate desde febrero. La forma en que manejaste esa situación, con dignidad y sin armar un espectáculo, me mostró cómo es el verdadero espíritu de las artes marciales. Me voy de élite el mes que viene cuando termine mi contrato. Me gustaría entrenar contigo en su lugar, tal vez incluso ayudar con Terreno Resistente si pudieras usar otro instructor. Avísame. Ruth respondió con una simple invitación a visitar el subterráneo y ver el programa de primera mano. 2 semanas después, María se convirtió en la nueva instructora voluntaria de Terreno Resistente, aportando experiencia técnica y un entusiasmo ilimitado a la creciente comunidad. El artículo también llamó la atención de la coordinadora local de extensión del BEA, quien se puso en contacto para discutir posibles oportunidades de asociación. En cuestión de meses, Terreno Resistente había asegurado su primera subvención, financiación suficiente para ampliar su programación y proporcionar equipos diseñados específicamente para el entrenamiento adaptativo. El verano llegó a Minnesota, la Ciudad de México, trayendo calidez y energía renovada a la ciudad. El programa de Ruth continuó creciendo, ahora operando 5 días a la semana con múltiples opciones de clases. El propio El Subterráneo se había expandido, alquilando espacio adicional en el almacén para dar cabida al aumento de la actividad. Una tarde particularmente calurosa de julio, mientras Ruth cerraba después de la última clase, Ray apareció a su lado. ¿Tienes un minuto?, preguntó con su expresión sugiriendo que no se trataba de una simple visita. Ruth asintió, siguiéndolo a su oficina. Dentro cerró la puerta y le entregó un periódico doblado. Esta vez no El Universal, sino una publicación local más pequeña. Un círculo rojo marcaba un artículo en la página de negocios. «Pensé que deberías ver esto», dijo Ray. Ruth desplegó el periódico y leyó el titular. Academia de Combate Élite cierra su sede del centro en medio de la reestructuración financiera. El artículo detallaba cómo la academia, que alguna vez fue la principal instalación de artes marciales de la Ciudad de México, estaba consolidando sus operaciones y centrándose en sus sucursales suburbanas. Se citaba a Brad Clayton diciendo que la medida reflejaba la evolución de la dinámica del mercado y el deseo de llegar a nuevos segmentos demográficos. Ruth dejó el periódico sin saber cómo sentirse. No había satisfacción al ver a Élite en dificultades, ni reivindicación en los aparentes contratiempos de Brad. Lo que había sucedido entre ellos había sido un capítulo en su viaje, no su propósito ni su conclusión.
Escuché por ahí que ha perdido muchos estudiantes en los últimos meses, dijo Ray observando cuidadosamente su reacción. Algunos a otros gimnasios comerciales, pero muchos a lugares como el nuestro. La gente se entera de cómo se trata a la gente. Ruth asintió, entendiendo las implicaciones. ¿Qué pasa con sus estudiantes actuales? Ray se encogió de hombros. Clayton está ofreciendo traslados a la sucursal de la zona de Polanco, pero eso está a media hora de distancia para la mayoría de ellos. Dudó, luego añadió. Algunos podrían estar buscando alternativas más cercanas a casa. Ruth consideró esto, viendo a dónde se dirigía Ray. ¿Crees que deberíamos acercarnos? Creo, dijo Ray cuidadosamente, que lo que hemos construido aquí, lo que has construido con terreno resistente, ya no es solo para veteranos. Se ha convertido en algo más grande. Un modelo de lo que puede ser el entrenamiento de artes marciales cuando se centra en el crecimiento en lugar del ego. Ruth guardó silencio durante un largo momento, procesando la perspectiva que Ray le estaba ofreciendo. Tenía razón, se dio cuenta. Sin proponérselo, habían creado una alternativa a la cultura tóxica que la había alejado de élite. Una comunidad basada en el respeto mutuo, en elevarse unos a otros, en lugar de establecer el dominio. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Expandirse más allá de los veteranos cambiaría la naturaleza del programa. O complementarlo, sugirió Ray. Las clases para veteranos siguen siendo el núcleo, pero abrimos sesiones adicionales para otros que comparten nuestros valores. Personas como Sofía, como María, que quieren entrenar en un entorno que respete quiénes son, lo que aportan a la lona. Ruth asintió lentamente, las posibilidades tomando forma en su mente. No un imperio como el que Brad había construido, sino algo más sostenible, más significativo, una verdadera comunidad de practicantes que se apoyaran mutuamente en sus viajes. «Déjame dormir en eso», dijo. Esa noche, en su apartamento, Ruth se encontró mirando la fotografía de David, como solía hacer cuando se enfrentaba a decisiones importantes. «¿Qué pensarías de todo esto?», le preguntó al joven sonriente, con uniforme. Mamá, construyendo algo a partir de todo ese dolor. Casi podía escuchar su respuesta, orgullosa, alentadora, suavemente burlona como siempre había sido. «Ya era hora, mamá. Has estado jugando a lo seguro durante demasiado tiempo». La verdad de esto resonó en su interior. Después de perder a David, después de la baja médica, de hecho había estado jugando a lo seguro, sobreviviendo en lugar de vivir realmente, protegiéndose de más pérdidas, evitando una profunda conexión con la vida. Terreno Resistente había comenzado a cambiar eso, creando un propósito que se extendía más allá de su propia curación. ¿Por qué detenerse allí? Por la mañana, Ruth envió un mensaje de texto a Ray. «Hagámoslo. Empecemos a planificar la expansión. Tengo algunas ideas». Durante los 2 meses siguientes, Ruth y Ray trabajaron estrechamente para desarrollar una estructura para el programa ampliado. Terreno Resistente seguiría dedicado a los veteranos, con clases y servicios especializados adaptados a sus necesidades únicas, pero el subterráneo ahora también ofrecería clases generales abiertas a cualquiera que se alineara con su filosofía de entrenamiento. Redactaron valores fundamentales, políticas de membresía y un código de conducta que hacía explícitas sus expectativas, respeto por todos los practicantes independientemente de su origen o nivel de habilidad, la priorización del crecimiento sobre la competencia, el compromiso de crear un entorno seguro y de apoyo para todos en la lona. La noticia se difundió rápidamente, particularmente después de que Sofía creara cuentas de redes sociales para el subterráneo, compartiendo fotos e historias que capturaban el espíritu de su comunidad. El interés creció constantemente, con consultas que llegaban diariamente. Muchas de antiguos estudiantes de élite que buscaban un nuevo hogar de entrenamiento. En septiembre, 6 meses después del torneo, que había cambiado la trayectoria de Ruth, el subterráneo celebró una jornada de puertas abiertas para lanzar oficialmente su programación ampliada. El espacio del almacén se había transformado, nuevas lonas, mejor iluminación, instalaciones para cambiarse adecuadas
y una pequeña área de recepción donde los visitantes podían aprender sobre las clases generales y las ofertas específicas para veteranos de terreno resistente. Ruth estaba en la entrada, saludando a los recién llegados junto a Ray, Sofía, María y varios de los veteranos que se habían convertido en parte integral de la comunidad. Estaba vestida simplemente con su hei, con su cinturón azul. Finalmente, había aceptado el ascenso que Ray le había estado instando durante meses y las chapas de identificación que nunca se quitaba del cuello. Entre los visitantes había una cara familiar. Ámbar, la antigua recepcionista de élite, se acercó a Ruth vacilante, claramente insegura de su bienvenida. «Espero que no importe que viniera», dijo. «Vi la publicación en línea y...» se interrumpió. Luego enderezó los hombros. «Dejé élite el mes pasado. Ya no soportaba trabajar para Brad, no después de todo lo que pasó. He estado buscando un nuevo lugar para entrenar». Ruth asintió, aceptando tanto la explicación como la disculpa, implícita por la complicidad pasada. «Todos son bienvenidos aquí», dijo simplemente, «siempre que vengan con respeto y ganas de aprender». El alivio de Ámbar era visible. «Eso es exactamente lo que estoy buscando». A medida que avanzaba la noche, Ruth se movió por el espacio, respondiendo preguntas, demostrando técnicas y compartiendo la visión de lo que representaban el subterráneo y terreno resistente. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Al final de la noche, tenían 20 nuevos registros para clases generales y varios posibles donantes interesados en apoyar el programa para veteranos. Después de que los últimos visitantes se fueron, Ruth se encontró sola en la lona, rodeada por la manifestación física de lo que había comenzado simplemente como una necesidad de recuperar su propia fuerza. Ray se acercó, con 2 tazas de café en la mano, y le ofreció una. «Una gran noche», dijo inspeccionando el espacio con satisfacción. Ruth asintió aceptando el café con gratitud. «Nunca esperé nada de esto». «No». Ray levantó una ceja. «Me pareció bastante inevitable desde ese primer día que apareciste. Siempre has sido una constructora, Ruth, incluso en los peores momentos». Ruth consideró esta perspectiva reconociendo su verdad. A lo largo de su carrera militar, a través de la enfermedad y la muerte de David, a través de su propia recuperación, siempre se había centrado en crear, en lugar de destruir, en encontrar caminos a seguir, en lugar de quedarse en lo que se había perdido. «Todavía hay mucho por hacer», dijo, pensando en las solicitudes de subvención que la esperaban en su escritorio, el plan de estudios aún por refinar, la divulgación a las organizaciones de veteranos apenas comenzada. «Siempre es así», estuvo de acuerdo Ray cómodamente. «Ese es el punto. Nunca termina. Solo seguimos construyendo, seguimos mejorando». Levantó su taza en un pequeño brindis. «Por el próximo capítulo». Ruth tocó su taza contra la suya. «Por el próximo capítulo». Mientras estaban allí en un cómodo silencio, Ruth sintió la presencia de David, no como un fantasma o un recuerdo, sino como una continuación, una parte de lo que estaba creando. Sus chapas de identificación descansaban contra su corazón, un recordatorio constante no de lo que había perdido, sino de lo que aún llevaba consigo. Afuera, la noche de la Ciudad de México estaba viva con posibilidades. Ruth Williams, soldado, madre, maestra, constructora, se encontraba en el centro de la comunidad que había creado, no a pesar de sus pérdidas, sino gracias a ellas. Había tomado su dolor y lo había transformado en propósito, su aislamiento en conexión, su silencio en fortaleza. Y al hacerlo, había demostrado a otros que el verdadero poder no es ruidoso, no alardea, espera, hasta el momento adecuado, para levantarse. Eres increíble. Si realmente disfrutaste esta historia, por favor, deja un me gusta y suscríbete. Es un gran feedback para mí. Si te hizo sentir visto, escuchado, o simplemente te recordó que el cambio todavía es posible, compártelo con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Nos vemos.